En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por acompañarnos, Señor, en el camino de la vida, por apoyarnos, por bendecirnos, por darnos fortaleza en medio de la prueba. Gracias, Señor, por escuchar todas nuestras oraciones, ver todo nuestro corazón angustiado y siempre, Señor, a tu manera, en tu tiempo, y como tú siempre lo sabes hacer de manera amorosa y misteriosa, nos ayudas y nos brindas tu protección y tu luz. Te damos las gracias, Señor, por la vida de todos nuestros seres queridos, por todos aquellos, Señor, que estando enfermos como mi esposa, están recuperándose, Padre Santo, como también el Padre Alexis, que fue párroco de Puerto Colombia. Te damos gracias, Señor, por la vida de ellos que se están recuperando, Señor. Te suplicamos que los sigas asistiendo a través de tu misericordia, a través de los médicos, a través de las medicinas que forjaste o que forjas en cada una de las áreas de la ciencia, de la salud. Gracias, Señor, por los médicos, por las enfermeras, por todas las personas que en el sector de salud le dan asistencia al enfermo. Te damos gracias, Señor, también por nuestro trabajo, por nuestra vida, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por este cuerpo que nos diste a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por iluminarnos y bendecirnos. En esta noche queremos también pedirte que nos llenes del Espíritu Santo, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino seas tú, Padre Santo, seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, a través de la reflexión, y que podamos crecer espiritualmente, Señor, a través de esta enseñanza y esta reflexión. Te pedimos por el Papa Francisco, porque lo asistas, porque no lo abandones nunca, Señor, porque todas sus decisiones siempre estén apoyadas por el Espíritu Santo y reforzadas por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Te pedimos por todos los sacerdotes del mundo, por todas las religiosas, por todos los laicos comprometidos, Señor, por nuestros gobernantes. Aunque no comprendamos la manera de gobernar, te pedimos por nuestro presidente, por todos los gobernadores, tanto los que salen como los que entran, por todos los alcaldes y las personas que gobiernan, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, por todos los alimentos y sobre todo por tu Espíritu. Gracias, Padre Santo. También pedimos la presencia de la Santísima Virgen María, Madre. Acompáñanos, cúbrenos con tu manto sagrado y protégenos del maligno. Intercede por nosotros, por nuestras almas y nuestra conversión. San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, os pedimos también su apoyo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El santuario único. Estas son las leyes y los decretos que ustedes deberán poner en práctica durante toda su vida en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar en posesión. Destruyan por completo todos los lugares donde los pueblos que van a conquistar adoran a sus dioses, en los montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Derriben sus altares, hagan pedazos las piedras y quemen los troncos a los que rinden culto, y destruyan las imágenes de sus dioses. Borren de aquellos lugares su recuerdo. Al Señor su Dios no deben adorarlo de esa manera. Entre las tribus de ustedes, el Señor escogerá un lugar como residencia de su nombre, y a ese lugar podrán ustedes ir a adorarlo. Allí
sacrificarán y quemarán animales en su honor, y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Comerán allí, delante del Señor su Dios, y en compañía de sus familias se alegrarán. Se alegrarán del fruto de su trabajo con que el Señor su Dios los haya bendecido. Allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Allí no deberán hacer ustedes lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece. Realmente todavía no han llegado ustedes al lugar tranquilo que el Señor su Dios les va a dar en posesión. Pero una vez que hayan cruzado el Jordán y vivan en el país que Él les va a entregar, y ya estén libres de todos los enemigos que los rodean, y sin ningún temor, entonces, en el lugar que el Señor su Dios escoja como residencia de su nombre, le ofrecerán ustedes todo lo que les he ordenado: animales sacrificados y quemados en su honor, diezmos, contribuciones y todo lo más escogido de las promesas que le hayan hecho al Señor. Y harán fiesta en presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos y sus siervos, y con los levitas, y con los levitas que vivan entre ustedes, ya que ellos no han recibido entre ustedes ninguna tierra en propiedad. Cuídense de no quemar animales al Señor en cualquier lugar que encuentren. Únicamente podrán hacerlo en el lugar que el Señor su Dios escoja en una de sus tribus. Allí cumplirán todo lo que les he ordenado. Sin embargo, podrán matar y comer carne en sus poblaciones en cualquier momento, según los bienes que el Señor su Dios les haya dado. La podrán comer todos ustedes, estén o no ritualmente puros, como si fuera carne de gacela o de ciervo. Pero la sangre no deben comerla, sino derramarla en la tierra como agua. No podrán ustedes comer dentro de su ciudad el diezmo de su trigo, de su vino o de su aceite, ni las primeras crías de sus vacas y ovejas, ni nada de lo que hayan prometido al Señor, ni de sus ofrendas voluntarias. Solo podrán hacerlo delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja. Allí, en presencia del Señor su Dios y en compañía de sus hijos y sus criados y de los levitas que vivan entre ustedes, se alegrarán del fruto de su trabajo. Acción de gracias. Mientras ustedes vivan en el país, no abandonen jamás a los levitas. Cuando el Señor su Dios haya extendido el territorio de ustedes, tal como se lo ha prometido, si a ustedes les apetece comer carne, podrán comerla en cualquier momento. Si el lugar que el Señor su Dios escogió para poner allí su nombre está lejos de donde ustedes viven, podrán matar las vacas y ovejas que el Señor les haya dado y comer todo lo que quieran allí donde ustedes habiten, tal como se lo he ordenado. Igual que en el caso de la carne de gacela o de ciervo, todos ustedes podrán comerla, estén o no ritualmente puros. Pero de ninguna manera
deben comer la sangre, porque la sangre es la vida. Así que no deben comer la vida junto con la carne. O esto, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante. Lo que deben hacer es derramarla en la tierra como agua. No la coman. Y les irá bien a ustedes y a sus hijos por hacer lo recto a los ojos del Señor. En cuanto a las cosas que hayan dedicado como ofrenda y las promesas que hayan hecho, las presentarán en el lugar que el Señor escoja. Y allí, sobre el altar del Señor su Dios, ofrecerán holocaustos. La sangre de los animales que ustedes ofrezcan la derramarán sobre el altar del Señor su Dios, pero la carne podrán comerla. Escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor su Dios. Advertencias contra la idolatría. Cuando el Señor su Dios haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar, y después de destruidas ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses con la idea de rendirles culto también. No le hagan eso al Señor su Dios, porque todas las cosas despreciables que el Señor no soporta son las que esas naciones cometen para honrar a sus dioses, llegando al extremo de sacrificar sus propios hijos en el fuego. Palabra de Dios. El capítulo número 12 del libro del Deuteronomio nos habla acerca específicamente de un tema fundamental: la adoración verdadera a Dios. Dios quiere en este momento, o sea, en el Antiguo Testamento, quiere una adoración verdadera por parte de Israel. Quiere una adoración que sea la que Él quiere, que sea la que Él manda, que sea donde Él diga o donde Él haya dicho, de la forma como Él lo manda, lo ordena. Nosotros podemos ver que desde el siglo XVI, con la llegada del señor Martín Lutero, el falso profeta del Apocalipsis, el cristianismo se dividió, y digo que una tercera parte del cristianismo empezó una idea diabólica de hacer las cosas cada uno como le plazca, de crear y de inventar iglesias cristianas y de crear cultos y doctrinas e ideas que van en contra de la voluntad de Dios y que van en contra de lo que Jesucristo le ordenó a sus apóstoles. En el Antiguo Testamento, en la alianza del monte Sinaí, Dios habla a través de Moisés y le ordena que ellos destruyan todos los altares, todos los lugares de culto que los pueblos cananeos habían construido para adorar a sus dioses. Los pueblos cananeos eran pueblos altamente corrompidos, espiritual, social, físicamente. Eran pueblos que adoraban a los demonios que estaban detrás en cada uno de esos dioses que adoraban. Quemos, Moloch y otros más, Astartés, muchísimos más
que en la antigüedad alcanzamos a través de la arqueología a conocer. Y Dios no quiere una adoración superficial. Le ordena al pueblo de Israel que una vez que cruce el Jordán y comience a conquistar la tierra prometida, todo lugar de adoración de dioses falsos y demonios deben ser destruidos, deben ser arrasados. Y que cuando ya hayan conquistado toda la tierra prometida, Dios iba a escoger a una tribu que terminó siendo la tribu de Judá y una ciudad que terminó siendo Jerusalén como lugar de residencia de su nombre, donde se iba a construir un templo que iba a tener las mismas especificaciones del tabernáculo que él le mostró a Moisés, que no es más que una sombra del templo de la nueva Jerusalén celestial. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en la alianza del monte Sinaí, la presencia de Dios estaba en el propiciatorio. Es el lugar en medio de las alas de los dos querubines, sobre la tapa que cubría el cofre de madera de acacia que había hecho Moisés para guardar las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Las segundas tablas, las primeras las destruyó Moisés. El báculo retoñado de Aarón y 2 jarras de maná. Donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios, estaba la gloria de Dios. El arca representaba un objeto donde, por medio del cual Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Era la presencia viva de Dios. La gloria de Dios estaba en ese objeto poderoso, sagrado, maravilloso, digno de culto, tanto de los israelitas como de los extranjeros que quisieran conocer el templo, el tabernáculo. Entonces, primeramente Dios es el que escoge el lugar donde quiere ser adorado. No cualquier parte, no cualquier garaje, no cualquier recinto, no cualquier casa. Dios quiere una casa dedicada para Él. Una parroquia, un santuario, una catedral. Su casa, donde Él, a través de la presencia de Cristo, como vamos a ver más adelante, está ahí en medio de la comunidad. Así como Él estaba en medio de la comunidad del pueblo de Israel en el propiciatorio del Arca de la Alianza. También nos habla el capítulo 12 de la verdadera adoración. La verdadera adoración es aquella que el ser humano hace por voluntad de Dios, hace como Dios lo ordena, hace lo que Dios ordena, cuando Dios lo ordena y por medio de aquellos que Dios ordena. Por eso se llama ordenación sacerdotal. ¿Sí? El ejercicio sacerdotal católico no es un ejercicio humano, es una ordenación divina, es un ministerio divino. Fíjense cómo aquí en el capítulo número 12, Moisés le dice al pueblo de Israel en todas sus generaciones que no se olviden de los levitas. Porque la tribu de Leví era la que se encargaba del culto a Dios. En específico, quienes presentaban las ofrendas y quienes presentaban los sacrificios eran los descendientes de Aarón, pero Aarón era de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. Miriam era de la tribu de Leví. Aquí Dios en este capítulo nos quiere decir que los sacerdotes que Él escogió son importantes y que su pueblo no puede olvidarse de ellos. No puede dejarlos solos. Fíjense, les recuerda que los levitas fueron la única tribu que no recibieron tierra, herencia. Porque la herencia del levita era Yahvé, era Dios.
así como la herencia verdadera del sacerdote católico es Cristo, es su Dios. Por eso nos duele mucho cuando vemos tantos sacerdotes que se dejan llevar por el mundo, se dejan contaminar del mundo y terminan abandonando no a la iglesia, no al Papa Francisco, ni siquiera a su comunidad. Terminan abandonando al mismo Cristo Jesús que los escogió y los ordenó como sus ministros. También podemos ver cómo el Señor les reclama por medio de Moisés que ahora, antes de entrar a la tierra prometida, están haciendo lo que les da la gana. Lo adoran como les da la gana. Cada quien hace lo que quiere. Doctrina protestante. Yo interpreto la Biblia a mi manera. Yo tengo una relación solo con Dios. No necesito a la iglesia. No necesito del sacerdote. Yo voy y me confieso solo con Dios. Punto. No necesito el bautismo de niño, no necesito el sacramento del matrimonio, voy a una notaría y me caso. Mejor dicho, y digo que soy cristiano, porque leo la Biblia, porque hago una oracioncita, porque no me dejo dominar ni dejo estar dominado por la iglesia católica, la corrupta. No, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor le decía al pueblo de Israel, las cosas hay que hacerlas como yo digo, por medio de las personas que yo digo en el lugar que yo digo, y lo que yo digo, los sacrificios que digo, no lo que a ustedes les dé la gana. Entonces es muy importante porque este capítulo nos llama a examinar nuestra adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? Si lo adoramos como nos da la gana, como la doctrina protestante de que cada quien haga las cosas como le venga en gana, no necesitamos curas, no necesitamos Eucaristía, no necesitamos el sacramento de la confesión, no necesitamos casarnos delante de un sacerdote porque ese es un hombre como cualquier otro. Y adoramos a Dios a nuestra manera. Adoramos a Dios como nos da la gana. Creemos lo que nos da la gana. Y respetamos las cosas sagradas como nos da la gana. Hablamos mal de la Santísima Virgen María. Hablamos de los santos, mal. Hablamos del Papa, que aunque es un hombre, es una autoridad dejada por Dios. Dentro de todas las autoridades que Dios tiene, porque toda autoridad viene de Dios. El Papa se le debe respetar no porque sea un hombre impecable y perfecto, sino porque Cristo lo escogió y Cristo creó el cargo de Pedro. Porque no es la persona en sí, es el cargo. Es el cargo. Entonces podemos ver cómo el capítulo número 12 de Deuteronomio nos habla claramente de algo, de la adoración verdadera, de la adoración en espíritu, de que las cosas debemos hacerlas a la manera de Dios, dentro de la iglesia que Dios fundó, con los sacerdotes que Dios dejó, los sacramentos que Cristo instituyó, presentar el sacrificio de olor agradable que Dios adora, que Dios ama, que Dios quiere, que Dios le agrada, la Eucaristía. Y no dejarnos llevar por el pensamiento de Lutero, un demonio encarnado, que trajo la idea demoníaca que cada quien haga lo que le dé la gana. Solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo, todo solo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a profundizar un poco más acerca de la adoración de Dios. Vamos a ver el lugar, vamos a ver la importancia del lugar. Vamos a ver cómo el rey David, para el rey David era importante el lugar. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 23. David
traslada el arca del Señor a Jerusalén. Fíjense lo que les estaba diciendo. Donde estaba el arca estaba la presencia y la gloria de Dios. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom, junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Una procesión. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El arca del Señor fue llevado y puesto en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor. Donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios. Y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otras de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. Miren todo lo que embarca. Hay una adoración en presencia de Dios, acción de gracias, y hay un pan que el rey, en ese momento, es el representante de Israel ante Dios, y del representante de Dios ante de Israel, les da al pueblo un pan. También David volvió a su casa para bendecir a su familia. Pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera». David le respondió: «Es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia, para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas». Y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Palabra de Dios. Fíjense cómo para el rey David, cómo era tan importante la presencia de Dios, y la presencia de Dios estaba en el arca. Dios hablaba a través del propiciatorio. Y el arca es llevada a un lugar específico. El rey de toda la nación lleva a la capital de la nación el arca de la alianza. Le construye un lugar digno de Dios, digno de la presencia de Dios. Y su hijo posteriormente iba a construir el hermosísimo templo de Jerusalén, que sería destruido por Nabucodonosor II. Y luego se reconstruiría el segundo templo, que lo trabajaría bastante Herodes el Grande, y que sería destruido por el general Tito en el año 70. Vamos ahora a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. La verdadera adoración. Ahí sabemos con David
que la presencia de Dios estaba en Jerusalén y estaba en el templo, el lugar donde habían puesto el arca. Todos los israelitas debían ir 3 veces, los varones, a Jerusalén a presentarse delante del Señor y a presentar ofrendas. Pero recordemos que Israel es dividido en 2 naciones. La del norte con 10 tribus y la nación del sur, que es Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín. Se desarrolla, viene Cristo, y Cristo, el Mesías, nos va a revelar algo. Dice, Jesús y la mujer samaritana. Samaria era la capital de Israel del norte. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos en su nombre. Por eso los sacerdotes católicos no bautizan en nombre propio, bautizan en el nombre de Jesús, in persona Christi. Y cada sacramento que ellos imparten es in persona Christi, o sea, el mismo Cristo los imparte. Bíblico. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Sicar. El pueblo se llamaba Sicar. Fíjense esto. El capítulo número 11 hablamos acerca de los montes de Gerizim y Ebal. Gerizim era el bien y Ebal era el mal. Sicar parece ser que es el mismo Siquem, lugar que está situado entre los 2 montes. Eso es muy importante. Ahí estaba Jesús, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo, José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Hay una diferencia. Después de la división de Israel en las 2 naciones, el Israel del norte se diferencia mucho espiritualmente del Israel del sur, que mantiene la arca de la alianza hasta Nabucodonosor. Y ellos mantienen el hecho de que ellos tienen la religión verdadera y que ellos mantienen la alianza. ¿Sí? Por eso ellos trataban de no mezclarse con los samaritanos. Ok, dice, Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido.
Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Fíjense, el lugar de adoración. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, como Él manda, donde Él quiere, el sacrificio que le gusta, por medio de los sacerdotes que Él instituyó. ¿Sí? No lo que a mí me da la gana, no lo que yo interpreto. Conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no se va a contradecir. Las doctrinas, ritos, ocultos o servicios evangélicos se contradicen unos con otros. Nosotros llevamos 2000 años haciendo el mismo rito que Cristo le dio a los apóstoles. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Fíjense, ella ya reconoce que el Cristo es el que va a definirlo todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En él, palabra del Señor. Aquí la conversación entre Jesús y la mujer samaritana es acerca de adoración, la verdadera adoración, en espíritu y verdad. Ella viene de una religión débil, confusa, y Cristo viene a ubicarla en la religión verdadera. Cuando Jesús dice que ni en Jerusalén ni en este monte la gente va a tener que adorar a Dios, porque Dios va a ser adorado en espíritu y en verdad, se está refiriendo a que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar donde esté Cristo presente, ahí será un lugar donde los verdaderos adoradores irán a adorarlo. Cuando tú adoras al Santísimo, cuando tú estás en Eucaristía, cuando tú estás en una hora santa, tú estás adorando a Dios en espíritu y verdad, porque realmente Cristo, Dios, está presente. Puede que esté presente de una manera no tan fuerte en la Biblia, en la palabra de Dios, en un culto, pero realmente como Dios quiere que ser adorados en su presencia. Y los únicos que tenemos la presencia real de Cristo, cuerpo y sangre real, somos los católicos, en la Eucaristía consagrada. ¿Sí? Vamos ahora a qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Jesús purifica el templo. Ese templo de Jerusalén, ese templo que los judíos habían construido para adorar a Dios y para presentar las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos de la alianza del monte Sinaí, vamos a ver en qué se había convertido. Juan 2, versículos del 13 al 22. Jesús purifica el templo.
Cuando ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. ¿Sí? Dios fue a la ciudad de David. Y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos, donde se cambiaba el dinero a la gente. El lugar de culto se había convertido en el lugar de negocio. El negocio, la plata, el billete, lo que le gusta a los judíos. La especialidad de los judíos, el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Así como ellos volvieron la religión un negocio, así como muchos hoy en día vuelven la fe y la religión un negocio. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Hasta ese momento la casa era esa. Cristo no había muerto ni había resucitado. No había venido la última cena. Por lo tanto, ese era el lugar donde Dios estaba. Y se debía respetar. Los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Destruyan el templo de Jerusalén, el templo de la alianza del monte Sinaí, y a los 3 días de la resurrección les levantaré el templo del cristianismo, de la alianza del monte Sión, que será para todas las naciones, no solo para Israel. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Su cuerpo es el templo de Dios. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Jesús le dice a los judíos de la alianza del monte Sinaí y a los discípulos, los sacerdotes de la alianza del monte Sión, el traslado entre el templo en que habitaba Dios en la antigua alianza y el nuevo templo que se va a forjar después de la resurrección. Vamos a ver a qué se refería Jesús. Vámonos al Evangelio de San Lucas. Ojo, el cuerpo de Cristo es el nuevo templo de Dios. Palabras de Jesús. Tan clarito. Lo dice el evangelista Juan. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas 22, versículos del 7 al 20. La cena del Señor. La Eucaristía. Luego llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, como la mujer samaritana. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta:
¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias, Eucaristia, palabra griega, y dando gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Orden de Cristo a sus discípulos, apóstoles. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Así como la alianza del monte Sinaí se selló con sangre de toros, aquí era la sangre de Cristo que confirma la nueva alianza, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra del Señor. En este escrito y en todos los escritos de la Biblia, de la cena del Señor, nunca se habla del cordero. Nunca se nos dice que hay un cordero y que comieron el cordero. Estaba el pan sin levadura, estaba el vino, pero no estaba el cordero pascual. ¿Y eso por qué? Porque el cordero pascual era Cristo. Por eso les da a comer su cuerpo, su carne. ¿Recuerdan? Deuteronomios 12. Y a beber su sangre. A beber su sangre. Y para que eso fuera posible, realmente ellos debían comer la carne del cordero y beber la sangre del cordero. Por eso, cuando Cristo da las gracias y bendice, el pan que comen los apóstoles es la Eucaristía. Es realmente la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Para que se pueda cumplir que ellos estaban comiendo el Cordero Pascual. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diría San Juan Bautista. Vamos a ver ahora cómo San Pablo, para que no queden dudas, nos habla acerca de la tradición. Él está escribiendo. En el momento que San Pablo escribe no existe Biblia. Por lo tanto no puede existir solo escritura. Pablo nos habla acerca de la tradición oral de la iglesia. Él no estuvo ahí. Él físicamente no conoció a Jesús. Escuchó la voz de Jesús. Miren cómo habla Pablo acerca de la Eucaristía. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34. La cena del Señor. Ya han pasado varias décadas desde la muerte y resurrección de Jesús. Ya se han creado muchas iglesias católicas en alrededor del Imperio Romano y Pablo se dirige a los corintios. Les dice: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, ni siquiera por Pedro, por Juan, por Santiago, no, por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, tradición apostólica, para todos aquellos que siguen a Luterito y su solo escritura. San Pablo sigue la tradición apostólica.
que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. San Pablo acepta que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Clarito. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, no comulgues. Cree que eso es algo inventado por los curas, por los papas. Pero es algo que dejó Cristo, que ordenó Cristo. Y que aún San Pablo, que sí tiene peso, a mí me importa nada Lutero. Para mí Lutero no es nada. Pero Pablo sí. Pablo sí. Y lo que diga Lutero me tiene sin cuidado. Pero Pablo sí. Y Pablo respeta la Eucaristía. Y Pablo transmite la Eucaristía tal y como Jesús se la dio a los discípulos. Ahora, modo de celebrar la cena del Señor. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo es claro. No sé qué no entienden los protestantes. No entiendo, no sé. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Confesarnos. O pedirle perdón a Dios conscientemente, pero confesarnos. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esta clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ver cómo el sacrificio, el sacrificio que se le da a un Dios, te hace parte. Tú te haces parte de ese sacrificio. Tú comulgas con ese sacrificio. Miren lo que dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22 y terminamos. La solidaridad que se establece en la comida ritual. Cómo a través de la Eucaristía adoramos a Dios, como Dios lo manda y como Dios quiere, no como nos da la gana. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Cuando bebamos de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Comunión. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Y por esto somos un solo cuerpo. El que no comulga está alejado de Dios, está alejado de Cristo, no hace lo que Dios manda, no lo adora en espíritu y en verdad. Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan en común del servicio del altar. Cuando comulgamos,
nos unimos al altar, al sacrificio. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. O sea, estamos hablando de las adoraciones paganas. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.